Este libro nos deja una excelente reflexión en donde debemos pensar en grandes posibilidades para salir de esa crisis y volvernos más fuertes, tanto espiritual y mentalmente. En él nos enseña cómo el sufrimiento y los momentos más difíciles que pasamos se vuelven a futuro en éxitos y triunfos. El humano siempre busca la libertad y el sentido de nuestra existencia. El sentido de la vida humana es encaminar nuestra conciencia individual hacia un retorno con la unidad y hacer que nuestra propia voluntad personal sea libre, sin tensión, sin obligación, esté en comunión con la voluntad y reduciendo el egoísmo. En ocasiones no somos capaces de tomar una elección o decisión de nuestra actitud personal frente a ello, poniendo nuestra felicidad y por encima de todo. Tenemos que aprender por nosotros mismos y después enseñar a los desesperados que en realidad no importa que esperemos nada de la vida, sino que la vida espera algo de nosotros, pues está encargado de no solo valorar la vida, sino comprender el análisis psicológico y el comportamiento humano. El hombre en busca del sentido relata vivencias personales, la historia de un campo de concentración, vista desde adentro, conociendo las diversas fases de despersonalización que va experimentando. El hombre en busca del sentido ayuda a una introspección sobre nuestra experiencia vital, nuestra capacidad, aspiraciones, deseos y limitaciones. Propone proyectarlos de manera pragmática y positiva para así dirigirla a un proceso de desarrollo personal hacia el futuro. Así que, ¿por qué el hombre le busca el sentido a la vida? Para comprender la necesidad del conocimiento, pues el hombre busca el sentido a la vida porque tiene curiosidad, porque no se siente satisfecho y le da razón para vivirla. Conseguir es aceptar que la vida sea digna de ser vivida, a pesar de todo lo adverso que hay en ella. Es el tema principal del existencialismo. Víctor afirma que vivir es aceptar con dignidad el desafío que plantea la vida, con su carga de adversidad, y sobrevivir es hallar el sentido de ese sufrimiento. Nunca es tarde para comenzar. Encuentra tu propio motivo, eso que te impulsa y te valora de felicidad. Enseguida mostraremos las reflexiones que ha dejado este maravilloso libro. Hallar una razón para seguir adelante. Fue esta frase la que me resumió este libro prácticamente en mi mente. Considero que tomar en cuenta el suicidio como opción en esta situación, más que nada para terminar, no es juzgable, porque los hechos acontecidos eran inexplicables, siendo desesperante la situación que se presentó. Claro, es que hay gente que se pudo haber salvado con una mejor actitud. Considero que es fácil decirlo desde nuestro punto de vista, tan sencillo decirlo de esta manera, pues evidentemente no conocemos ni la mitad de lo sufrido ahí adentro. Así como en general, no conocemos las situaciones ajenas, pero como es fácil opinar, se hace sencillamente. Por eso es bueno pensar, razonar antes de decir las cosas. Tener un propósito de vida, una razón, es lo que nos da fuerzas para continuar en ella. Para mí es muy importante buscar ese significado de las cosas, más que nada para hacerlo con ese entusiasmo, para sentirlo de verdad. El sentido, yo, mi punto de vista, lo considero como el motor más auténtico y profundo del ser humano. El sentido de mi vida específicamente, en este momento, es lo que importa, no tanto el sentido de la vida en general. Si tenemos un porqué, siempre encontraremos un cómo. Si nos sentimos libres y motivados, siempre podremos generar todos los cambios necesarios,
más que nada para crear una verdadera realidad, nuestra realidad. Este libro me deja como una introspección sobre nuestra propia experiencia, nuestras capacidades, encontrar ese sentido dentro de todo lo malo, ese fin que me diera para seguir existiendo dentro de todo este sufrimiento, más que nada para encontrar ese lado positivo, se podría decir. Como dije anteriormente, es sencillo opinar, pero aquí se puede razonar sobre la diferencia entre una persona que sabe superar sus problemas, por ejemplo, y enfrentarse a la adversidad en esta vida. Y por otro lado se puede ver una persona que no logra esa superación. Y es que no es sencillo decidir, a mi ver, elegir ser una cosa u otra, a pesar de las condiciones que nos toque vivir. Todos, absolutamente todos, pasamos por situaciones en la vida que nos pueden producir sentimiento y que no sabemos afrontar, no encontramos esa solución, esa puerta de salida. Pero no existe una fórmula que funcione siempre, sino que debemos aceptar que el sufrimiento es parte de la vida. En mi opinión, ese sufrimiento son lecciones. Yo los tomo como experiencias, porque en caso de no sufrirlos, por así decirlo, estaríamos cometiendo más errores continuamente. Son experiencias para mejorar, ya sea de manera personal, de manera social, por así decirlo. No es sencillo, evidentemente, pero es posible afrontar y convertir esas tragedias en una forma de superación. Para mí el libro fue una de las cosas más interesantes que he podido leer y sobre todo uno de los aprendizajes más bonitos con los que me he topado. A mí me pareció increíble cómo este autor mantuvo una actitud y realidad muy diferente al 90% de las personas que se encontraban con él, ya que él se dio cuenta que las personas que perdían la ilusión se daban por vencidas y esa era la gente que no lograba sobrevivir. Pero claro, era de esperarse que poniéndonos en su lugar es inimaginable la situación por la que ellos estaban pasando. ¿Cómo puede ser posible que una persona sobreviva al hambre, al miedo, a los maltratos, a las enfermedades y al frío invierno comiendo solo un trozo de pan al día y trabajando excesivamente? Era casi que imposible mantener la esperanza en esos momentos. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, donde los campos de concentración era lo más horrible que podía suceder. Fue donde sucedió uno de los peores genocidios de la historia. Sin embargo, Víctor supo sobreponerse ante las atrocidades nazis siendo resiliente. Es ahí donde me doy cuenta que si él pudo soportar tanto sufrimiento y angustia, claro que uno como persona puede creer y crear la fortaleza mental necesaria para salir adelante de nuestras preocupaciones y problemas. Debemos tener en cuenta que en la vida nunca vamos a estar abstentos de adversidades. Es inevitable, pero si nosotros nos tomamos un momento y analizamos nuestro alrededor, seguro podríamos encontrar un porqué, un motivo para tirar hacia adelante, y esto me recuerda mucho a que Víctor mencionaba que la mayoría de las personas que tenían algún familiar o algún ser querido fuera de los campos de concentración, ya fuera un hijo, una madre o una esposa, sobrevivían mucho más que los que estaban solos en el mundo. Eran esos los que tenían un porqué, esa esperanza era la que los mantenía vivos. Así como él mismo lo hizo, él se aferró totalmente a su familia para no volverse loco. También él era una persona empática. Cuando, por ejemplo, él trabajó en la cocina, él llevaba alimento o les llevaba pan a sus compañeros para que recuperaran las fuerzas perdidas. Es decir, él no solo se detuvo a cuidar de sí mismo y ver por sí mismo, sino que también quería que los demás también tuvieran otra oportunidad de vida. Él siempre conservó su espíritu noble y, por ejemplo, una de las frases que él mencionó es la de que el humor es otra de las armas con las que el alma lucha por su supervivencia. Es bien sabido que en la existencia humana el humor puede proporcionar el distanciamiento necesario para sobreponerse a cualquier situación, aunque no
no sea más que unos segundos. Son esas las palabras que se me quedaron muy grabadas porque te hace reflexionar que esas son las cosas que debemos aplicar en nuestra vida. No solo ser de esas personas que se dan por vencidas, sino ser de las personas que analizan la situación por más difícil que sea y reconocer que por suerte en estos tiempos no pasamos por esas atrocidades. Pero claro, los problemas están, pero lo que necesitamos hacer es dejar de ser esas almas sin rumbo y enfrentarnos a lo agobiante. Solamente nosotros y únicamente nosotros podemos sobrellevarlo. Nosotros tenemos el poder de lograrlo y crearnos una nueva realidad. Una realidad donde nuestros pensamientos sean más positivos, donde tengamos en cuenta que si nosotros no nos ayudamos y no mantenemos una mente fuerte, va a ser muy difícil que podamos encontrar nuestro porqué. Porque si no encontramos un porqué, una actitud o no creamos el humor correcto, no vamos a trascender más allá de nuestras dificultades. Muchas veces todos nos hemos sentido estancados en una vida programada, en una vida rutinaria. Podemos tener todo lo que nos hace felices, podemos tener a las personas que amamos, que es lo principal, claro. Tenemos una casa donde llegar y tener lo necesario para estar estables emocionalmente y mentalmente. Tenemos todo que no se valora como debe de ser. Como se menciona en el libro, ellos están en una situación que lamentablemente no podían controlar, pero automáticamente yo pensé en mis situaciones personales, situaciones pasadas que he vivido, donde he perdido cosas que eran de mi rutina, que al momento de no tenerlas, las extrañé por completo, por más mínimas que fueran, teniendo como recordatorio valorar hasta lo más mínimo. También se habló de la muerte emocional, en un sentido de defenderse a sí mismo. Nadie nunca va a entender lo que las personas de esa época vivieron, pero problemas en la vida siempre estarán presentes. Y es aquí donde aplica una persona que ha sido víctima también de una muerte emocional, donde no encuentra sentido a su vida y es la razón de los suicidios. No es una buena opción, pero para esas personas era su única solución en momentos de dolor, la muerte. Todas las personas hemos tocado fondo en cualquier ámbito de nuestras vidas, así como cuando fueron liberados de los campos y no podían ver las cosas de la misma manera. En la vida la mejor manera es tomarla como experiencia, aunque no sea lo mismo. El tocar fondo nos abre los ojos y a fuerzas cambiamos, para bien o para mal, pero siempre va a existir un cambio y tenemos que tener muy en claro que nada dura para siempre. Exactamente, nada dura para siempre. Sin la tristeza no existe la felicidad y sin la felicidad no existe la tristeza. Creo que todos hemos aprendido de las vivencias buenas, repitiendo todo lo que sabemos que nos pone felices, pero también las tormentas nos dan lecciones y creo que son las más servibles para evitar ser dañados en un futuro. Tener nuestras propias autodefensas emocionales y mentales a base de experiencias pasadas es lo único bueno e importante que nos deja nuestros dolores y nuestros errores. Tardé mucho en entender que del pasado se aprende, hasta que la vida a fuerzas te lo demuestra. Lo que tienes que hacer es aferrarte a las metas positivas. Es la única salvación que vemos en los momentos de crisis, la esperanza, el amor y la ilusión. Es lo que nos salva de nuestros pozos, de donde nos es difícil salir.